titulares. Detenido por crimen de Villavicencio desistió de apelación. Este jueves el gobierno informará sobre la situación del sector eléctrico. Glass rindió versión en fiscalía por caso de intimidación en su contra. Participación Ciudadana aprobó medidas para reactivar concurso de defensor público. Damnificados por aluviones en Sayausí aún esperan viviendas del gobierno. La fuerza pública retomó el penal más poblado de Venezuela. Y en los deportes, Liga Deportiva Universitaria de Quito ya está en Punta del Este para lo que será su partido de final por la Copa Conmebol Sudamericana a disputarse este sábado. Ecuador, muy buenas noches. La tarde de hoy en distintos puntos de la provincia de Esmeraldas, al menos 4 carros fueron incinerados. Según la Policía Nacional, las alertas se dieron tras el asesinato de un presunto delincuente en el malecón Las Palmas. Además, la institución indicó que desplegaron sus unidades tácticas y de investigación. Iniciamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó un conjunto de medidas legales y administrativas para reactivar el concurso de designación de la Defensoría Pública. 7 meses han transcurrido desde que se detuvo el proceso para la designación de la Defensoría Pública. Y es que este concurso atraviesa algunos inconvenientes como varias acciones de protección puestas o el cese de funciones a los miembros de la comisión que se dio en abril bajo una sospecha de irregularidades en el desarrollo de las etapas de elección. Sin embargo, el actual Pleno aprobó un conjunto de medidas legales y administrativas para reactivar el proceso. No se puede negar el uso indiscriminado de garantías jurisdiccionales que también han retrasado el concurso. Es de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Constitucional del Ecuador. Al amparo del precedente jurisprudencial obligatorio del contenido en la sentencia 1-10-PJO-CC, lo cual atiende al ámbito de la presentación de una acción de incumplimiento de sentencia. Esto de seguro permitirá remediar los aciertos y desaciertos que han provocado el retraso en la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. No hay más tiempo que perder en estos concursos. El gran cáncer de los concursos se llama, como bien lo dijo la señorita presidenta, abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. Y es que como no hay una comisión, se deberá reconformar una. Es necesario buscar los mecanismos para que la comisión se conforme observando el reglamento de comisiones ciudadanas de selección, lo cual atiende al objetivo directo e inmediato de cumplir con las atribuciones del CPCCS. Mientras que la consejera Michelle Calvache también considera que el concurso debe continuar y que por ello debe elevarse a la Corte las decisiones judiciales. Sí existen dos sentencias que se están contraponiendo y no podemos ejecutar ninguna de esas actualmente, por lo que habrá que hacer las consultas necesarias y todo lo que nos respalde como Pleno para tomar la mejor decisión en este caso. Este es tan solo uno de los 7 concursos de autoridades de control que está retrasado. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El asambleísta electo del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, dialogó para Noticias Oromar e informó que han tenido acercamiento con todos los partidos que estarán en la asamblea. Además, aseguró que busca la presidencia del legislativo. Diálogos con otros partidos. Se decidió que esos interlocutores seamos Henry Kronfle principalmente, y que coayude y que canalice gran información que llegue Vicente Tallano. Es decir, estamos Henry Kronfle y Vicente Tallano como interlocutores oficiales con las demás bancadas. Definitivamente todos nos han contactado, todos nos han llamado, como no puede ser de otra manera, y lo que hemos pedido es madurez política, ética política. Hemos pedido que dejen resentimientos unas organizaciones con otras. Conformación de bancada. Conformaremos la bancada del Partido Social Cristiano
aquellos que corrieron con el número 6 en la papeleta o 6 más un número local, es decir, 6 y un aliado jurídico, que como se presentó en la elección, y luego eso conformará la bancada, 18 personas, y luego los aliados políticos. Esos aliados políticos son aquellos que quieren estar con nosotros, pero que no corrieron con el número 6. Y esos aliados políticos ya sumamos alrededor de 5 personas más, entonces tendremos alrededor de 23 votos en el Congreso, pero como le digo, separando la alianza jurídica de la política. Presidencia del Legislativo. 137 asambleístas quieren ser presidente de la Asamblea Nacional. Y yo soy uno de ellos que quiero ser presidente de la Asamblea Nacional, y más porque tengo 6 años de experiencia en el manejo legislativo. Entonces, lo que no puede caer en la Asamblea es con alguien improvisado. Y los problemas en el movimiento Revolución Ciudadana continúan. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, aseguró que colaborará con la justicia tras la apertura de una investigación en su contra por presunto peculado relacionado al nombramiento de Soledad Padilla. Lo que empezó como una filtración de audios por un problema personal entre el ex vicepresidente Jorge Glass, su ex asesora Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez, terminó con una investigación de por medio por presunto peculado en la prefectura de Pichincha. Esto se dio luego de que se conociera que Padilla consta en la nómina de la prefectura de Pichincha, aunque realmente no trabaja allí. Que la prefectura ha recibido pedidos de información de entidades de control. Y quiero ratificar nuestro compromiso con la transparencia. Brindaremos todas las facilidades para entregar toda la información necesaria para perseguir delitos, pero no a personas. Basta de revictimizar a mujeres sujetas a violencia de género en cualquier espacio. Y es que frente a esto, la prefecta Paola Pavón aseguró estar en contra de la violencia de género indistintamente de dónde ocurra. Desde el programa Guarmi de la Prefectura de Pichincha, entregamos hoy la propuesta de protocolo para la prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencia de género al interno de las organizaciones políticas. Este protocolo debe convertirse en un mecanismo efectivo que permite incorporar el principio de igualdad de género en los estatutos y documentos internos de las organizaciones políticas. Pero el problema en realidad no termina aquí, porque Padilla denunció a Glass por intimidación y el ex vicepresidente la denunció por extorsión. Una cantinflesca denuncia que expone temas sentimentales, personales, de chisme, que nada tienen que ver conmigo, que nada tienen que ver con algún tipo penal que pueda ser procesado. Yo he presentado la correspondiente denuncia por extorsión en la ciudad de Guayaquil. A mí me solicitaron $350,000 a cambio de que no me pongan una denuncia de intimidación y o acoso, no solamente la señora Soledad Padilla Morán, sino una amiga de ella. Incluso aseguró que el chantaje fue mucho más allá. Y con un paquete de grabaciones ilegales que había hecho Soledad Padilla de conversaciones con Ferdinand Álvarez y Rafael Correa Delgado, Ferdinand Álvarez con Vinicio Alvarado, con Fernando Alvarado, con Paola Cabezas. Por otra parte, luego de que Ferdinand Álvarez anunciara que teme por su vida y que ha recibido amenazas tras desafiliarse de Revolución Ciudadana, la Fiscalía lo ingresó al programa de víctimas y testigos. Y es que aunque los miembros de Revolución Ciudadana aseguran que no hay fragmentación ni problemas a la interna, desde la renuncia de Marcela Aguiñaga a la presidencia del movimiento, han surgido una serie de acontecimientos que ponen en tela de duda lo dicho por los militantes de Revolución Ciudadana. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otro lado, se realizó la ceremonia de entrega de credenciales a los asambleístas provinciales del Guayas, cumpliendo así con el cronograma establecido para la nueva Asamblea Nacional. Las delegaciones provinciales de 21 provincias recibieron este 24 de octubre del 2023
las credenciales a las autoridades electas. Con esto, quedan oficializados los nombres de 72 asambleístas provinciales, mientras que este miércoles 25 de octubre, en la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno de Guayaquil, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas principales y sus alternos de la provincia del Guayas, siendo su titular Diana Tamaín, resaltando el proceso electoral y la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas. El CNE ha respetado y ha garantizado esa decisión. Por eso reiteramos una vez más aquí frente a ustedes que los electos que hoy recibirán sus credenciales no recibieron ni un voto más y ni un voto menos de lo que el pueblo depositó en las urnas buscando sus nombres en cada papeleta electoral. Asambleístas de ADN, Construye y de la Revolución Ciudadana mencionaron que el mensaje del legislativo es trabajar en un solo rumbo por el bien del país y dejar a un lado las rencillas de cada bancada. Vamos a hacer leyes que beneficien a los ecuatorianos. Vamos a sumarnos al presidente en tanto y cuanto hagan leyes que beneficien a los ecuatorianos. Allí estará la bancada de Construye para poder respaldar al señor presidente en estos proyectos de total y completo apoyo al pueblo ecuatoriano. No más de ese viejo país, porque hay una persona que en este momento está en su casa que está rechazando ese tipo de acuerdos. Nuestro compromiso, y se lo ha hecho de manera pública, es poner a disposición el respaldo de nuestro bloque en cuanto a votos a todas aquellas propuestas que presente el presidente de la República. Finalmente, a partir del lunes, los movimientos políticos tienen 48 horas para impugnar los resultados desde la notificación. El escrutinio de las votaciones en el exterior concluirá la próxima semana si no existen recursos por resolver. El CNE proclamará inmediatamente los resultados de las elecciones anticipadas y adjudicará los escaños y entregará las credenciales restantes, y así, el binomio presidencial compuesto por Daniel Noboa y Verónica Abad recibiría las credenciales el 15 de noviembre para gobernar al Ecuador en un lapso de 15 meses. Este 25 de octubre, un tribunal de la Corte de Justicia de Guayas negó el habeas corpus presentado por la defensa de John Rodríguez, ex juez del cantón Yaguachi, frente a una orden de prisión preventiva en su contra. Rodríguez es investigado por el delito de prevaricato al haber restablecido los derechos políticos al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien tiene una sentencia ejecutoriada. Recordemos que el ex juez fue destituido y multado por el Tribunal Contencioso Electoral. Uno de los procesados por el crimen de Fernando Villavicencio desistió del recurso de apelación a la prisión preventiva que pesa en su contra. Así lo informó la Fiscalía General del Estado mediante su cuenta de X. El acusado Carlos A. desistió de este recurso cuando el tribunal instaló la audiencia. La diligencia se desarrolló la tarde de este miércoles, 48 horas después de que había sido diferida por pedido de la propia defensa del procesado. La Fiscalía presume que el ciudadano habría ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio a través de una llamada telefónica realizada desde un celular con chip internacional desde la cárcel de Cotopaxi. Y la Fiscalía General del Estado pidió un control jurídico al fiscal que desistió de una causa contra el juez Juan E., investigado por prevaricato al devolver los bienes incautados a los familiares de José Adolfo Macías, alias Fito, y líder del grupo delictivo Los Choneros. Los familiares de Fito eran investigados por un presunto delito de enriquecimiento no justificado, lavado de activos y defraudación tributaria. La entidad recordó que a Juan E. le iniciaron acciones disciplinarias después de esa decisión. Ahora se buscarán elementos para presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra del fiscal de Pichincha, que no solo desistió del pedido de audiencia de formulación de cargos, sino también del inicio de la instrucción fiscal. Nos vamos a un breve corte, pero les sugerimos dar un vistazo a nuestras redes sociales para que nos acompañen en vivo o formen parte de la comunidad digital www.oromartv.com. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con más noticias.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y preste mucha atención porque desde la Dirección Ejecutiva del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, consideran que es necesario dar inicio al periodo de racionamiento en el sistema eléctrico ecuatoriano. Esta petición, que está hecha al Ministerio de Energía, se debe a que las reservas en las principales hidroeléctricas han alcanzado niveles que ponen en riesgo el continuo abastecimiento de la demanda. Es decir, que de no mejorarse el aporte de las hidroeléctricas, en especial del sistema Masar, Paute y Sopladora, los racionamientos entrarán en vigencia el 26 de octubre. Recordemos que el sector eléctrico del país fue declarado en emergencia, pues el periodo de estiaje o sequía comenzó en septiembre de 2023. Frente a esto, desde el Ministerio de Energía informaron que este 26 de octubre darán a conocer la situación actual del sistema eléctrico. Y como ya lo indicábamos, crece la preocupación por posibles apagones en el país debido también a una considerable caída en los niveles del río Paute, el cual abastece a 3 hidroeléctricas. En medio de la emergencia en el sector eléctrico, las malas noticias se hacen presentes. Esta vez se trata del caudal del río Paute, que bajó de 61,46 metros cúbicos por segundo el 22 de octubre a 25,21 metros cúbicos el 24 de octubre. Sin embargo, no es la primera vez que los niveles llegan a un punto drástico. Ya el pasado 13 del mes en curso, el indicador cayó a 18,9 metros cúbicos por segundo. Este afluente alimenta a 3 centrales hidroeléctricas ubicadas en el sur del país: Sopladora, Paute Molino y Masar, que juntas tienen una potencia de 1.756 megavatios. Precisamente para este complejo hidroeléctrico, el caudal del río Paute es clave, porque el agua llega primero a Masar y a su gran embalse para luego dirigirse con un efecto de cascada y permitir el funcionamiento de las turbinas de Paute Molino y Sopladora. Pero es que los niveles de agua en el reservorio de Masar han bajado considerablemente por la falta de lluvias. Sin embargo, las centrales siguen consumiendo el líquido. De hecho, la cota de agua del embalse está a solo 5,9 metros sobre el nivel del mar para llegar al mínimo, que es de 2.115 metros, aumentando así los riesgos de apagones. Asimismo, el estiaje golpea a otras hidroeléctricas como la Coca-Codo Sinclair, ubicada entre Napo y Sucumbíos. Según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, esta opera cada vez a menor capacidad. Por ejemplo, entre el 1 y el 23 de octubre trabajó al 43%. En cuanto a las acciones tras la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico el pasado 18 de octubre, expertos aseguran que la ejecución de soluciones tomará varias semanas, por lo que consideran que deberían tomar medidas inmediatas como aumentar la tarifa eléctrica a grandes industrias. La realidad es que con este escenario, la preocupación crece, pues la crisis eléctrica que atraviesa Ecuador parece agravarse, ya que el desplome en el caudal del río podría ser una señal de que se acerca el periodo más grave de la sequía, que inició con un mes antes de lo previsto, causando que las hidroeléctricas bajen su capacidad operativa, por lo que incluso ya se han registrado apagones. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Seguimos con este tema porque en medio de la crisis que atraviesa el sector eléctrico y la compra de electricidad a Colombia, el gobierno nacional impulsa una campaña de ahorro de energía a través de plataformas digitales. CENEL ha impulsado una campaña a través de las redes sociales y plataformas digitales en las cuentas del Ministerio de Energía y 6 de las distribuidoras de electricidad, que intentan persuadir a la población para crear conciencia energética a través de la implementación de recomendaciones para ahorrar electricidad. Esto se da luego de que el Ministerio de Energía decretó la emergencia en el sector eléctrico por el encarecimiento de la electricidad importada desde Colombia y el fuerte estiaje que atraviesa el país desde septiembre del presente año. Hoy ya lo tienen. Estamos en estiaje, estamos comprando energía eléctrica que nosotros la produciríamos a 5 o 6 centavos, la estamos comprando a 50 centavos. Jaramillo señaló que los mecanismos y estrategias del gobierno ante esta situación pudieron haberse evitado con más tiempo. Eficiencia en el manejo del sector eléctrico. Y eso usted lo puede ver con un tema claro. La electricidad se produce por 2 fuentes en este país: hidroeléctrica, el agua, y termoeléctrica, que con combustibles y todo lo demás. Y en este momento las termoeléctricas recién se les está haciendo los procesos de mantenimiento.
cosa que debió hacerse durante todo el inicio del año. A través de la plataforma de X, CENEL dio algunas recomendaciones para un uso más eficiente de la electricidad y un ahorro del gasto en la factura de cada ciudadano. Para el experto energético Jorge Jaramillo, la campaña impulsada por CENEL y el gobierno nacional en mayor parte es positiva, pero debe ser analizada por el nuevo gobierno de Daniel Noboa. Andan a ahorrar, y siempre es bueno ahorrar de forma eficiente, pero hay ahorros que no se pueden dar. En la ciudad de Guayaquil y en la costa ecuatoriana, usted no puede estar realizando un trabajo sin un aire acondicionado. Relación directa entre el consumo energético y el desarrollo de las naciones. Los países que tienen más desarrollo consumen más energía. Además, Jaramillo enfatizó que el costo con el que se está importando desde Colombia tarde o temprano afectará el bolsillo de los ecuatorianos. Nosotros pagamos en una planilla alrededor de 10 centavos el kilovatio hora y nos asusta muchas veces las planillas. Pero el Estado ya está subsidiando 40 centavos a un porcentaje de la compra. Ya tenemos un problema en este momento en el Ecuador. Y con el problema, bueno, nos queda buscar ahorrar. Nos queda tratar de consumir menos energía, no prender mucho el aire acondicionado, sectores que tienen sus plantas industriales propias, que ellos hagan uso de esas plantas. Nos toca, ya lo tenemos que hacer. Finalmente, con el documento emitido por el gobierno nacional, anunciando la crisis energética, se busca acelerar la compra de combustibles para acelerar a las centrales termoeléctricas existentes en el país y la contratación de la nueva generación eléctrica y así como la campaña de CENEL, pero en reducir el consumo de energía por parte de las familias ecuatorianas. En esta línea, según SELEC, la rehabilitación de la central térmica Esmeraldas 1 ya registra un avance del 90%. De hecho, para finalizar los trabajos se estableció un cronograma regresivo de actividades entre el 23 y 28 de octubre, cuando inician las maniobras de arranque de la central. Entre las actividades que se desarrollan están el mantenimiento de tuberías del sistema de hidrógeno, la regulación de tuberías de sistemas auxiliares, pruebas eléctricas del generador, pruebas de excitatriz y protección eléctrica. Según la entidad, desde el 31 de octubre, la central térmica Esmeraldas 1 aportará 125 megavatios. En otro tema, frente a las recientes cifras del INEC, donde más de la mitad de los ecuatorianos no gozan de todos sus beneficios laborales, expertos económicos consideran que el presidente electo Daniel Noboa deberá combatir las cifras de desempleo y empleo informal en el país. La seguridad no será el único reto que deberá asumir el presidente electo Daniel Noboa. Paralelo a los elevados índices de criminalidad también se encuentran las cifras de empleo. Y es que según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, Daniel Noboa asumirá su mandato con una tasa de desempleo del 3,7%. Esto equivale a que 322,000 personas no tienen trabajo en Ecuador. Esta cifra quedó reflejada en las interminables filas que se formaron por la convocatoria a una feria laboral, realizada a mediados de octubre en un centro comercial del norte de Guayaquil. Pero las cifras se vuelven más preocupantes cuando se analiza la tasa de empleo informal. Hasta septiembre de 2023 el empleo informal cerró en 54,4%. Esto refleja que más de la mitad de los ecuatorianos que tienen empleo lo hacen en el sector informal y sin el goce pleno de sus derechos laborales. Para los expertos, el reto para Daniel Noboa consiste en sacar de la informalidad a ese porcentaje que gana por debajo del salario básico y que no recibe beneficios como la 13ª y 14ª remuneración. Yo creo que en ese sentido cabe dos aspectos a señalar. Primero, el tipo de reformas que va a llevar a cabo. Esto es una revisión del Código Laboral, la puede hacer si que hubiese un acuerdo con el legislativo, pero para ello tendrá que realizar mesas técnicas con los distintos actores, especialmente sindicatos, que siempre han sido bastante renuentes a un cambio en el Código Laboral. A pesar de que el tiempo es corto, Calderón es partidario de reformar el Código Laboral actual, así como dar espacio a la creación de un Código Laboral paralelo que dé cabida a contratos adaptados a las necesidades de cada sector. Una alternativa podría ser que exista la posibilidad de tener dos códigos laborales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese nuevo código laboral aborde a los ciudadanos que vayan a entrar al mercado laboral en su momento o que estén desempleados o subempleados. Y también permita, como alternativa, a aquella persona que está dentro del código laboral actual pasarse si así lo quisiera. Ojo, esto no significa algún tipo de perjuicio
o vulneración de derechos laborales, en lo absoluto. El gobierno saliente de Guillermo Lasso cerró en septiembre pasado con una tasa de empleo adecuado del 35,5% según el INEC. Sin embargo, esta cifra tiene varias interpretaciones. De allí que de los 3,1 millones de ecuatorianos que tiene un empleo adecuado, el 83% lo hace de manera formal, en tanto que el 15% trabaja en la informalidad. Tiene que motivar, generar incentivos tributarios para que las empresas inviertan más. Tiene que buscar cómo atraer inversión extranjera, especialmente a sectores estratégicos donde hay un mayor monto de dinero o de capitales que puedan ingresar. Las cifras también demuestran que solo el 61% de las personas con un empleo pleno están afiliadas al Seguro Social. Según informó el Ministerio del Interior, en los ejes viales del país, el personal de la Policía Nacional ha ejecutado operativos en más de 30 sitios priorizados que comprenden las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos y Manabí. En este sentido, buscan combatir al crimen organizado y a los grupos de delincuencia organizada para así evitar delitos como tráfico de armas, drogas y explosivos, trata de personas, minería, abigeato, asalto y robo en carreteras a vehículos particulares y de transporte público. Esta información surge luego de que los integrantes del transporte pesado de las provincias del Carchi, El Oro, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos amenazaran con paralizar el servicio desde las 0 horas de este jueves 26 de octubre de 2023 debido a los problemas de inseguridad que viven en las carreteras. Entre las exigencias al gobierno está que el presidente Guillermo Lasso disponga vía decreto ejecutivo la militarización de las vías con más problemas, especialmente el bypass de Quevedo y la ruta Santo Domingo-Guayaquil. Ahora les contamos que tras año y medio de los aluviones registrados en las zonas rurales de Cuenca, las 7 familias que perdieron sus viviendas no han recibido ayuda del Estado. Manuel Jarama, de 82 años, y María Chinin, de 83. Hicieron su casa con donaciones, luego de perder la que tenían 2 años atrás, antes de aquel fatídico día de marzo en Sayausí. Con la ayuda de mi propia familia y algo un poquito de la Junta Parroquial. Al Estado ecuatoriano no menciona porque aseguran no haber recibido nada de lo que en su momento Guillermo Lasso y sus ministros ofrecieron a los damnificados de Marianza, El Lirio y Gulag. Cuando el señor presidente vino y dijo, en 3 meses esto está. 3 meses, ¿de qué año? O sea, ¿de qué siglo? Porque realmente ya se termina el periodo y no hay ni siquiera el terreno para esa pobre gente. Solo por recordar, esto fue lo que señaló en abril del 2022 el presidente que está por salir de Carondelet a los habitantes de la parroquia en Cuenca. Aquí está la declaratoria de emergencia que nos va a permitir trabajar de manera urgente. Venga para acá para darle el teléfono y él me pueda llamar y decir los trabajos están avanzando o me diga todo se ha detenido. Son 7 familias que lo perdieron todo, quienes solo han visto pasar los meses con algunos problemas. Por ejemplo, con el terreno donde se supone debían construirse los nuevos inmuebles. El alcalde Zamora personalmente se pronunció que ya había firmado, pero ha sido firmado otros terrenos que no son para construir. Mientras aquello se soluciona, las secuelas del deslave aún están presentes, entre físicas, psicológicas, esas que duran toda una vida. También con el temor de que una nueva desgracia ocurra al estar en una zona de alto riesgo por evaluación de los expertos. La parte alta donde quedó los derrumbos realmente están como están. Y eso, que Dios no quiera, pero se va a venir. Entonces ya nos tienen hasta medio preocupados. Ayer mismo un aguacero con unos relámpagos, así como en esa época que hubo. Entonces ya nos dio miedo y ya como nos dejaron con nervios, nos sentamos a llorar. Esperarán el pronunciamiento de las autoridades en un momento de transición que vive el país, donde la esperanza no falta, con la llegada de un nuevo mandatario y en Cuenca, un alcalde casi recién posesionado.
Representantes de las instituciones que prestan servicio de diálisis a los pacientes renales en Guayaquil se quejan por la deuda que mantiene el gobierno. Hoy estaba previsto que se realice una protesta, pero a último momento se suspendió. Cristian Arias nos explica por qué. Todo estaba listo para que los pacientes renales que reciben diálisis salgan a protestar en los exteriores del hospital universitario. Pero entre gallos y medianoche le pidieron las facturas a algunas dializadoras y subliminalmente les habrían dicho que al que protesta no se le pagaría. Entonces, los que estaban encargados del transporte de los manifestantes se echaron para atrás. Se trata de un abono de 10 millones a la deuda, apenas una lágrima en un océano. Lamentablemente estos 10 millones no sirven para cubrir a todos los 105 centros de diálisis. Apenas alcanzará para cubrir entre el 50 al 60%, porque mensualmente se requieren 14 millones para atender a las 16.000 vidas que son pacientes con insuficiencia renal crónica. Los últimos 3 meses arrojan un déficit de 14 millones de dólares. Sobre aquello, ninguna autoridad se ha pronunciado para explicar de qué manera serán cubiertos. Deberían por lo menos pagar 2 a 3 meses en noviembre, 2 a 3 meses en diciembre, para que al menos baje la mayor cantidad de la deuda, porque la ley solamente les permite y les faculta a que tengan un retraso de 90 días, es decir, de 3 meses, no de 9 meses, no de 10 meses. Guayas es la provincia que tiene la mayor cantidad de prestadores, un total de 44. A la deuda del Ministerio de Salud se suma la del IES, que asciende a 10 meses de mora. Insumos solo quedan para 3 semanas más, y eso pone en riesgo la vida de pacientes crónicos, cuyas vidas dependen de que no se interrumpa el tratamiento. Cristian Arias, Noticias Oromar. La Prefectura del Guayas presentó el Plan Social Protegiendo Vidas durante el encuentro de la Alianza por la Educación desarrollado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en el Cantón San Borondón. En ese marco, la prefecta Marcela Aguiñaga presentó el nuevo proyecto social con una inversión de $7 millones para trabajar en las escuelas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad e indicadores de violencia, donde se beneficiarían más de 34.000 alumnos. Este plan contempla la atención a 500 planteles educativos en las 24 provincias del país. Con esta información hacemos un nuevo corte comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque enseguida volvemos para revisar más noticias. (21:45). Presuntos extorsionadores intentaron incendiar una escuela en Sauces 4. Al parecer, el mensaje estaba dirigido a los propietarios de la institución educativa. Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia muestran cómo llegaron a rociar combustible y luego a encender fuego para intentar ocasionar un incendio en la escuela Camino al Espacio en Sauces 4, todo para obligar a los directivos a pagar vacuna. Pero parece que son pandillas que hay por aquí, por este sector, hermano. Porque si fuera, digamos, un atentado grande, hace rato por lo menos yo he puesto alguna bomba, alguna cuestión, ¿no? Se están haciendo identificar como Cártel de Sinaloa, los tiguerones, que necesitan el dinero y después se va a cuadrar de qué otra forma pueden llegar a un acuerdo, pero que ellos lo que necesitan es que se les pague. Estamos pidiendo, por favor, al distrito, a la ministra de Educación, que permita que la institución vaya a virtuales, porque es la vida de nuestros hijos la que está corriendo peligro. Los padres de familia se encuentran preocupados. Algunos permanecen haciendo guardia en el exterior del plantel durante toda la jornada de clases. No queremos que sigan asistiendo. Hemos pedido ayuda de la policía por todos los medios posibles y hasta el día de hoy, como usted puede ver, no han venido. Vinieron un ratito, 15 minutos y luego se van, no regresan. Es como que es un chiste lo que está sucediendo aquí, no hay un control. Queremos que alguien se haga cargo y diga, ok, vamos a salvaguardar a las criaturas. Si pasó en la noche, el día lunes, que vinieron y les echaron gasolina y les prendieron fuego, ¿usted cree que no van a venir un día en la mañana? Han pedido a las autoridades del Distrito de Educación que las clases pasen a modalidad virtual, pero estas no atan ni desatan, ni los autorizan a suspender clases presenciales, pero tampoco les dan alternativa de solución al problema de inseguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un cadáver fue encontrado en una vía de tercer orden en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. En el siguiente resumen detallamos las incidencias de este y otros hechos violentos.
El cuerpo de Fabricio René Zambrano Chávez fue localizado en la vía San Luis de Cajones, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. El hallazgo se dio aproximadamente a las 7 de la mañana de este miércoles 25 de octubre por un agricultor que iba a trabajar. Aún asustado, el ciudadano relató que el hoyo occiso presentaba una herida a la altura de su cabeza. Se presume que la víctima fue dejada en el sitio la noche de este último martes, pues su piel presentaba un color pálido. Un familiar del fallecido indicó que el infortunado hombre era consumidor de drogas. Cerca de las 23 horas de este martes 24 de octubre, en la vía que conecta la Ciudadela Los Gavilanes y San Juan de Manta, cerca de una urbanización privada, fue hallado el cuerpo de un hombre que estaba maniatado y que presentaba impactos de bala en varias partes de su cuerpo. Luego del procedimiento correspondiente, el cadáver fue llevado hasta el centro forense para que se le realice la necropsia de ley. Una nueva muerte violenta fue la que se registró también en el cantón Lago Agrio, tras una balacera registrada en el barrio Laura María. La víctima fue sorprendida mientras se movilizaba a bordo de una bicicleta por sujetos que llegaron en una moto hasta el sitio y le propinaron varios impactos de bala. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre de nacionalidad colombiana murió de contado. Personal de criminalística llegó para realizar el levantamiento del cuerpo y llevarlo hasta el centro forense de la localidad. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Atención, porque esta mañana en la vía Los Bajos Río Caña del cantón Montecristi en Manabí, un bus de la cooperativa San Agustín de la provincia de Santa Elena sufrió un aparatoso siniestro de tránsito. El chofer del colectivo perdió el control de su unidad en una curva y cayó por un precipicio en un puente ubicado en la vía antes mencionada. 4 personas que iban en el medio de transporte afortunadamente resultaron ilesas. La Policía Nacional acudió al lugar para tomar procedimiento del caso. En nuestro segmento empresarial les contamos que por segundo año consecutivo NetLife fue reconocida como una empresa socialmente responsable. La estrategia de responsabilidad social empresarial de NetLife enmarca sus actividades en 4 ejes de acción: disminución de la brecha digital, cuidado ambiental, desarrollo social y gobernanza, con una intención genuina de retribuir la confianza de sus más de 800,000 clientes, 1,000 colaboradores, 280 proveedores y todos los integrantes de su cadena de valor. La empresa ratifica su alto compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de la sociedad. Y con esta excelente noticia para esta empresa, hacemos ya punto final a este servicio informativo. Como siempre, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches.